Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, jueves 12 de noviembre. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el manejo de la aprobación de soluciones en el modelo Lean Startup. Bienvenidos, vamos a tocar el tema aprobación de soluciones en la herramienta Lean Startup. Y al hablar de aprobación de soluciones, hago mención a que vamos a referirnos al manejo y desarrollo de la construcción de prototipos, con la finalidad de poder evaluar después el impacto que pueden generar estos en un segmento de clientes en particular y si amerita o no el hecho de que este prototipo pueda pasar al siguiente nivel. Mi nombre es José Gerardo Podestá, los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar. Para que me conozcan un poco mejor, yo me especializo en el rubro de emprendimiento e innovación, en el desarrollo de oferta exportable. Trabajo actualmente como consultor independiente y asociado a algunas organizaciones. Ejerzo la docencia en instituciones licenciadas por el Ministerio de Educación y SUNEDU. Tengo un emprendimiento en exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien, como mencionamos hace un instante, el tema programado para hoy es la aprobación de soluciones dentro del manejo de la herramienta Lean Startup. Comencemos. En primer lugar, si lo que vamos a hacer con el manejo de esta herramienta es validar soluciones o al menos entrar a evaluar una potencial solución frente a un tipo de necesidad, frente a un deseo o frente a un problema que pueda tener nuestro cliente, la primera alternativa que debemos tener en cuenta es el manejo y desarrollo de un prototipo. Pero vayamos un paso más atrás para conocer exactamente a qué nos referimos. El tema es la aprobación de soluciones, es decir, buscar la aprobación de un prototipo, tanto de bien o servicio, el cual ha sido elaborado, el cual ha sido desarrollado en base a la generación de lluvia de ideas que buscan atender una necesidad, que buscan hacer que el cliente alcance un deseo o más allá de todo eso, como prioridad, buscan resolver un problema en el cliente. Entonces, el punto de partida es el lugar, haber realizado un proceso de empatía, haber podido conocer un poco más a fondo al segmento de clientes con el que vamos a trabajar. Después, pasar a un segundo nivel, la fase de identificación de problemas, necesidades y deseos. Pasaríamos después a un tercer nivel, el cual sería la generación de una lluvia de ideas. Y después de esta lluvia de ideas, el siguiente nivel vendría a ser el desarrollo del prototipo, también denominado producto mínimo viable. Y es aquí donde vamos a trabajar, en la construcción de ese producto mínimo viable, en la construcción de esa aprobación de soluciones. Veamos, como mencionamos hace un instante, la primera preocupación que vamos a tener es el desarrollo, la construcción del producto mínimo viable, pero para poder ser sometido a un proceso de validación o aprobación. Dentro del curso de Design Thinking ya hemos aprendido a construir prototipos. Sin embargo, ahora que vamos a trabajar el proceso de validación de esos prototipos, ya no bajo la herramienta completamente enfocada al Design Thinking, sino enfocándonos en una de las fases del Design Thinking, que es la fase de prototipado, vamos a ver una diferencia en la creación de prototipos. Por ejemplo, como menciona la PPT, en el desarrollo de un producto que podría ser el producto mínimo viable es un producto con suficientes características para satisfacer a los clientes iniciales y proporcionar retroalimentación para el desarrollo del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto, nosotros ya pudimos con la herramienta Design Thinking generar la lluvia de ideas,
Ahora el siguiente paso es desarrollar el prototipo, pero acá debemos ser bastante cuidadosos. No podemos desarrollar un prototipo invirtiendo una gran cantidad de tiempo, invirtiendo una gran cantidad de dinero y esperando que ese prototipo no falle. ¿Ok? No podemos invertir entonces en desarrollar un prototipo que en teoría ya no sería un prototipo, ¿no? Sería un producto final, sería un bien o la constitución de la prestación de un servicio final. Ese es el primer punto que hay que diferenciar. Recuerda, en la fase de prototipado del design thinking debes desarrollar un prototipo, debes construir un prototipo. ¿Qué se entiende por prototipo? Es el producto mínimo viable. ¿Qué es un producto mínimo viable? La representación rápida, puntual, económica y esperando aprendizaje como consecuencia de la misma del desarrollo de un producto mínimo viable, una primera presentación de ese producto. Sin embargo, acá viene el primer error. Cuando pensamos en prototipo, es decir, hemos identificado problema, necesidad, deseo, hemos hecho una lluvia de ideas tremenda y hemos conectado ideas para desarrollar el prototipo, muchas veces nos dejamos llevar por la emoción y en lugar de desarrollar el prototipo, nosotros queremos que el cliente tenga un acercamiento mucho más realista a lo que vendría a ser el producto final. Y ese es el error. No desarrollar un prototipo como debería ser un producto mínimo viable, sino orientar ese prototipo lo más cercano posible al producto final, al producto terminado. Y ese es un error garrafal porque para alcanzar a desarrollar ese producto final, vamos a invertir demasiado tiempo, vamos a invertir demasiado dinero, vamos a esperar que ese producto final no sea rechazado. Y esto es todo lo contrario a lo que se busca con el desarrollo de un prototipo. Recuerda, el prototipo, ese producto mínimo viable, debe ser presentado lo más rápido posible. ¿Ok? Debe ser presentado lo más rápido posible. Número dos, debe ser elaborado a nivel de prototipo, a nivel de producto mínimo viable. Es decir, de la forma más económica posible. De la forma más económica posible que conozcas. Inclusive podría considerarse la construcción del producto mínimo viable con productos reciclados. Y el tercer punto importante de ese prototipo o producto mínimo viable es que no esperes una aceptación al 100% del mismo, sino que esperes por el contrario un rechazo que te permita generar aprendizaje mientras aún estamos hablando de prototipo o producto mínimo viable. ¿Ok? Recordemos, el producto mínimo viable, este prototipo debe ser elaborado lo más rápido posible para presentarlo al segmento de clientes y poder realizar el testeo o pivote. Debe ser elaborado de la forma más económica posible, conservando las características que nosotros consideramos son las básicas. Y más allá de ello, no debemos tener la esperanza de que ese prototipo va a recibir aceptación de manera inmediata, sino que por el contrario, ese prototipo, aunque te parezca extraño, debe estar destinado a fracasar lo más rápido posible, de la forma más económica posible, pero trayendo consigo una lección, un feedback, una retroalimentación. Esa es la importancia de desarrollar un prototipo. Ahora, si te emocionas demasiado y en lugar del prototipo, en lugar del producto mínimo viable, te arriesgas a desarrollar el producto final que imaginas es el que requiere el cliente, número uno, desarrollar ese producto final te va a consumir demasiado tiempo. Número dos, aparte de tiempo, ese producto final va a llevar consigo un costo bastante elevado. Y número tres, no sirve de nada que desarrolles a estas alturas un producto final que tome demasiado tiempo, que sea muy caro, si es que en realidad ese producto final que acabas de desarrollar va a sufrir modificaciones. ¿Modificaciones como consecuencia de qué? Del feedback o la retroalimentación que recibiremos de nuestro segmento de clientes.
Entonces veamos estas dos imágenes, la primera línea y la segunda línea de desarrollo de prototipo. La primera línea no podría ser considerada la metodología de un prototipo. ¿Por qué? Porque en la primera línea vemos que la evolución del punto 1 hasta el punto número 4 viene a darse en partes. Es decir, no hay un concepto fijo desde el primer prototipo, desde el número 1. No hay un concepto fijo. Como profesor, por ejemplo, en esa primera presentación, en el número 1 vemos una rueda. No podría ser un prototipo porque en realidad no está vendiendo un concepto funcional. En la segunda ya vemos dos ruedas, en la tercera vemos parte de la carrocería de un vehículo y en la cuarta un vehículo. En realidad lo que hemos visto acá es una línea de producción. No estamos viendo la evolución del prototipo. Lo que estamos viendo acá es una línea de producción. ¿Ok? Esta es una línea de producción. No estamos viendo la evolución de un prototipo. Sin embargo, en el segundo caso, en el segundo ejemplo, sí vemos un prototipo, porque desde la primera fase, desde el punto número 1, ya se nos vende un concepto: transporte, movilización de un individuo. ¿Por medio de qué? De la presentación de este prototipo, ¿no? Finalmente, este prototipo ya vende un concepto, ya es funcional, ya cumple con un fin. Solamente que al ser sometido a un pivote o a un testeo, la representación física del producto podría cambiar, pero el concepto se mantiene. La idea original, el transporte. En el tercer nivel se mantiene el mismo concepto de movilidad o transporte, solamente que la parte estructural ha cambiado y para la parte funcional también. Ya no es mecánica, sino en base a combustible. Y en el nivel 4 de evolución de este prototipo, con mucha mayor razón puedes identificar que se mantiene el mismo concepto que se intentaba vender en la primera fase, pero ha llegado a un nivel de desarrollo en el cual ya la aceptación del cliente probablemente alcance un gran porcentaje. Esta es la información que debes tener en cuenta cuando buscas desarrollar o buscas construir un prototipo. Recuerda nuevamente, la finalidad de desarrollar un prototipo es fallar de manera rápida, de manera económica y generar un feedback. Es decir, fallar pero con aprendizaje, con conocimientos, de manera económica y de manera rápida. Acabamos de ver que el ejemplo que aparece aquí en la parte superior no es un prototipo, no es un producto mínimo viable porque desde la primera fase no vende un concepto como tal. Mientras que el segundo ejemplo sí, vende un concepto, el de transporte, movilidad, desde la primera etapa, desde la primera fase de desarrollo del prototipo hasta la fase final. Avanzamos un poco más. ¿Con qué finalidad se va a utilizar ese producto mínimo viable? ¿Con qué finalidad desarrollo el prototipo? Ya hemos visto hace un instante que ese prototipo va a ser expuesto, va a ser sometido a presentamiento de clientes, donde buscarás obtener un feedback o retroalimentación que te permitan llevar ese prototipo a un segundo nivel, a un tercer nivel, a un cuarto nivel, etcétera. Cuantas veces sea necesario hasta que finalmente consideres que tu prototipo ha sufrido ya tantas modificaciones, adaptaciones, que comienza a tener mucho más aprobación que rechazo frente al segmento de clientes. Veamos ahora la diferencia del producto mínimo viable con el que hemos empezado a trabajar, ¿no? Y cómo será el producto final. Recordemos, nuestro trabajo inicialmente consiste en desarrollar el producto mínimo viable, desarrollar el prototipo. No podemos desarrollar desde un inicio el producto final.
¿Esto por qué? Demandaría mucho mayor cantidad de tiempo, mucho mayor cantidad de dinero. Y es más, si vamos a ser honestos, someter este producto final a una exposición frente a un segmento de clientes con la finalidad de que podamos aprender del cliente nos llevaría a que tengamos sí o sí que realizar modificaciones en ese producto final. Y esto nos va a tomar mucho más tiempo y dinero si es que estamos trabajando con productos finales y no con prototipos o productos mínimos viables. ¿Para qué me sirve este producto mínimo viable? Para evitar crear un producto que nadie quiere o para evitar crear un producto que va a tener una gran cantidad de rechazo, modificarse, pero ya me costó tiempo y dinero. Para evitar gastar mucho tiempo y dinero, perfecto. Y para poder validar una hipótesis, ¿m? Porque este producto mínimo viable va a recibir críticas positivas, negativas, pero finalmente a raíz de esas críticas positivas o negativas yo podré desarrollar o validar una hipótesis de si es o no es rentable el hecho de que pueda transformar ese producto mínimo viable ya en un producto final. Seguimos. Siguiente punto a tener en cuenta. ¿Cómo puedo desarrollar, cómo puedo crear un prototipo? ¿Es difícil? ¿Es sencillo? ¿Qué materiales debería utilizar? Profesor, usted habló de prototipo de producto, pero también dijo que un producto no solamente viene a ser un bien, que un producto también podría ser un servicio. ¿Cómo trabajar entonces en base a todo ese tipo de información? En primer lugar, cuando vamos a desarrollar o construir un prototipo, un producto mínimo viable para un bien tangible, una de las primeras opciones a las que podemos recurrir para desarrollar ese prototipo es construir el producto a escala, pero no de manera completa y a detalle, sino una representación a escala. ¿Cómo trabajar una representación a escala? Como mencionamos hace un instante, lo ideal es que esa representación a escala deba ser elaborada con los materiales más económicos que poseas, de modo tal que no demande una gran inversión. Y además, es importante también que recuerdes que ese prototipo va a ser sujeto de una crítica tanto positiva como negativa. Por ende, no requiere mucha inversión como para poder arriesgarte a desarrollar un producto pues a un nivel mucho más completo. Otro dato que también debes tener en cuenta cuando construyes el prototipo de un bien, el prototipo de un producto tangible, es importante que conozcas que de momento no es necesario poner énfasis en pequeños detalles. Lo que va a evaluar inicialmente el segmento de clientes con el que interactúes es que cumpla con la función básica, la función principal para el cual fue elaborado. Recuerda que hace un instante habíamos mencionado que un prototipo era la representación de lo que podría ser más adelante el producto final, el cual había sido elaborado para poder atender una necesidad, deseo o problema. Entonces, si lo que vamos a construir viene a ser una representación a escala, pero una representación básica y sencilla de lo que podría ser el producto final, esta representación a escala no debería tener demasiados detalles enfocados al aspecto, digamos, externo o accesorio, sino que debería tener mucho mayor énfasis la construcción de este tipo de prototipo a escala con material reciclado en presentar la idea principal, la solución al problema que el cliente pueda tener. Los demás datos accesorios, las demás características que podrían ser consideradas valor agregado, vendrán después.
Esto es para un bien, ¿ok? Este es el prototipo para un bien, para un producto tangible. Sin embargo, también existe la posibilidad de crear un prototipo para un servicio. Acá el problema es que cuando construyes el prototipo para un servicio, recuerda que el servicio no es algo tangible, no es algo a lo que puedas recurrir simplemente a materializar de alguna forma y que venda ese concepto. Cuando se construye un servicio, se suele utilizar como herramienta el storyboard. ¿En qué consiste el storyboard? El storyboard viene a ser una representación gráfica, en parte textual, donde nosotros podemos ver, algo así como un cómic, ¿ok? Donde nosotros podemos ver exactamente cuál es la finalidad de la propuesta comercial de este servicio. Es decir, con qué fin ha sido desarrollado este servicio, qué necesidad atiende, qué deseo permite alcanzar al cliente o qué problema y necesidad no solamente están involucrados, sino también podrían estar configurados en conjunto con un deseo. Este es el punto principal sobre el cual se desarrolla un prototipo de servicio, el storyboard. Si tú puedes entender gráficamente cada uno de estos casilleros antes de que se le agreguen los textos, quiere decir que se está vendiendo la idea correcta o se está vendiendo de forma correcta el servicio que se ha desarrollado como prototipo. Sin embargo, un punto importante que también debes tener en cuenta es que construir el prototipo de un servicio por medio de la herramienta del storyboard muchas veces no solo involucra la representación gráfica, como ves aquí, sino que a veces es necesario incluir algún tipo de representación textual complementaria a cada gráfica. Esto para poder vender la idea de manera mucho más clara y evitar cualquier tipo de malentendido o malinterpretación o afectar inclusive la percepción que pueda tener el segmento de clientes con quien vamos a interactuar. Otra herramienta que también se suele utilizar para desarrollar o para construir un prototipo de bien o de servicio, esta herramienta sirve para ambos casos, para un bien o para un servicio. Viene a ser roleplay. ¿Qué es el roleplay? El juego de roles, ¿no? Un cambio de roles. ¿Cómo es eso? Si en este caso vas a interactuar directamente con una persona que pertenece al segmento de clientes, de donde habías levantado la información inicialmente sobre la identificación de un problema, ahora tienes que pedirle a esta persona que se ponga en tu lugar y tú te pondrás en su lugar. De modo tal que le pedirás que te haga algunas preguntas o que trate de obtener mayor información en este juego de roles de lo que tú interpretas de la postura de esta persona. En otras palabras, cuando este segmento de clientes pasa a jugar el rol de entrevistador, lo que va a hacer es orientar sus preguntas a los aspectos propios que él ya conoce y que siente y que va, en este caso, esas preguntas permitirle confirmar si tú realmente has entendido o no la situación bajo la cual él se encuentra, cuáles son sus problemas, necesidades, deseos. Y esto de una forma u otra indirectamente te está permitiendo obtener información de esa persona. Recuerda que el roleplay o el juego de roles tiene como finalidad que tanto tú como investigador, como futuro emprendedor que está desarrollando en este momento el prototipo, y este segmento de clientes que es quien va a requerir ese prototipo, quien va a necesitar atender una necesidad, un deseo, un problema, van a cambiar de roles. En este caso, esa persona del segmento de clientes va a ser quien levante información sobre el mismo problema, pero de tu persona, y tú tendrás que ponerte en el lugar de esta otra persona y brindar las respuestas que tú consideras que saldrían de la boca de esta persona. ¿Qué permite esta interacción? Que tú como entrevistador, ahora eres el entrevistado, puedas brindar información de lo bien que conoces a este segmento de clientes y el segmento de clientes orientará sus preguntas
a lo que considera realmente que le aqueja. De una forma u otra estás conectando ideas de manera mucho más completa. Ahora, existe también la posibilidad de construir un prototipo, pero mucho más complejo. ¿Qué es esto, profesor? Imaginemos que el problema, la necesidad o el deseo que hay que atender no es tan común, no es tan sencillo. No es una necesidad, no es un problema, no es un deseo tan de fácil acceso, sino que se requiere de finalmente un producto, un bien final, pero a una escala moderna tremenda. ¿Ok? Y es más, se requiere también lujo de detalles. En este caso, no funcionaría el desarrollo de ese prototipo de bien como producto mínimo viable a escala, dado que finalmente ese producto mínimo viable, y hemos dicho que en este caso no es algo tan básico, tan sencillo, sino que es más compleja esta idea. No funcionaría muy bien el desarrollo de esta construcción de prototipo a escala. No nos ayudaría el storyboard porque no se trata de un servicio. Un roleplay también sería muy básico. ¿Cómo vendemos entonces la idea de lo que nosotros concebimos como producto mínimo viable hacia nuestros clientes? La herramienta a la que tendríamos que recurrir sería un plano de producto. El plano de producto nos permitirá que el cliente, si bien es cierto, o el segmento de clientes, no tenga el equipo completo. No va a tener una representación a escala porque no es inicialmente prioridad para este segmento de representación física, sino por el contrario, las características metalmecánicas, por ejemplo, en este caso, de dicha mercancía, de dicho producto. Por eso es que un plano funciona mucho mejor. Por eso es que la representación de un plano nos ayudaría a vender mucho más o de mejor forma, de manera mucho más clara la idea. Este plano, si bien es cierto, viene a ser considerado un prototipo, se le llama también prototipo plano. ¿Por qué prototipo plano? Porque viene a ser simplemente una representación gráfica, pero si prestas atención vas a ver que es presentación gráfica, solo gráfica a escala, pero con lujo de detalles. Aún así, no deja de ser un prototipo, pese a que transmite mayor cantidad de información y detalles de lo que vendría a ser después el producto final. No deja de ser un prototipo porque se desarrolla de forma rápida, de forma económica, y también se puede buscar fallar buscando obtener conocimientos, experiencia, una retroalimentación por parte del segmento de clientes. El taller de co-creación con usuarios. ¿En qué consiste este taller de co-creación? Este taller de co-creación se orienta un poco más al hecho de que el prototipo sea construido, sea desarrollado, sea elaborado, no de manera únicamente atribuida a la persona que está haciendo la investigación o la evaluación, sino que este taller de co-creación con usuarios te permite conectar ambas partes, a la persona que está desarrollando la investigación y al segmento de clientes, en tiempo real, en ese mismo momento. Permite que en ese mismo instante, con estas piezas que ves acá, de tamaño estándar, sin tanto detalle, se pueda llevar a cabo el taller de co-creación, un taller en el cual tanto quien planea desarrollar la idea de negocio finalmente o producto final y quien en este caso es el potencial segmento de clientes, que será la persona que va a adquirir ese producto, ambos en tiempo real en el mismo espacio geográfico van a desarrollar la construcción de ese prototipo. ¿Cuál es el lado positivo, profesor, de trabajar un taller de co-creación con usuarios? Y en este caso el feedback lo estás recibiendo en tiempo real. Y en ese mismo instante estás desarrollando las mejoras del prototipo. ¿Qué quiere decir? No hay necesidad de presentar un prototipo, recibir críticas y volver a
modificar tu prototipo, lanzar la segunda versión, recibir críticas, hacer tus modificaciones, lanzar la tercera versión, etcétera. ¿Por qué? Porque en el taller de co-creación, en ese mismo instante, en ese espacio geográfico, se están desarrollando los prototipos, uno, dos, tres, cuarta, quinta, sexta versión, en ese mismo instante. Porque en ese mismo instante estás realizando el proceso de construcción de prototipo, pero también estás obteniendo aprendizaje y conocimiento de la experiencia que compartes con ese segmento de clientes. De modo tal que el taller de co-creación con usuarios te va a permitir al final del taller tener la última versión del prototipo. ¿Qué quiere decir? Ya no vas a necesitar de una fase adicional de pivote o testeo, dado que estás desarrollando el prototipo de la mano con ese potencial segmento de clientes. Si llevamos a un nivel mucho más elevado el taller de co-creación con usuarios, podríamos hablar del manejo de esta herramienta. El manejo de la herramienta Lego Serious Play. ¿Qué quiere decir esto? Manejo de la herramienta Lego Serious Play. Nosotros conocemos la empresa Lego, sabemos que es una empresa que se encarga de desarrollar bloques en diferentes tipos de temática y está orientado para ser un juguete, construcción que permita desarrollar la creatividad de los niños, ¿no? Sin embargo, el proyecto Lego Serious Play funciona de la misma forma que con los niños, pero vinculado a la co-creación. Existen inclusive packs especiales, kits especiales de Lego Serious Play. ¿Qué quiere decir esto? Existen kits especiales donde vienen piezas de Lego que están destinadas justamente al manejo de esta metodología, Lego Serious Play. Es similar al taller de co-creación, pero aquí tienes mayor diversidad en tamaño, en forma, en colores y accesorios inclusive que van de la mano con las piezas. Viene a ser un taller de co-creación, pero mucho más completo, mucho más claro, un taller de co-creación que te va a ayudar a desarrollar el prototipo quizás de manera mucho más completa, de manera mucho más clara. Ahora, tomando en cuenta que ya hemos mencionado que el taller de co-creación nos permite llegar hasta la presentación final al último prototipo, lo mismo sucede con el Lego Serious Play. Sin embargo, la diferencia está en que el taller del Lego Serious Play te permite un aproximamiento mucho más claro, mucho más preciso a lo que vendría a ser finalmente el producto final. ¿Esto por qué? Nuevamente por la cantidad de piezas, la diversidad de tamaños, colores, formas, accesorios, que te va a permitir vender la idea de manera mucho más clara. Otra herramienta que también es de gran utilidad viene a ser la construcción de maquetas a escala. Ojo, no estamos hablando de la construcción a escala de un bien, estamos hablando de la construcción a escala de una maqueta. ¿Ok? Maqueta que representa un concepto mucho más amplio, como por ejemplo en los proyectos inmobiliarios, en las obras de construcción civil. Se trabaja en base a el manejo de maquetas a escala. Y es más, este concepto de manejo de construcción de maquetas a escala ha evolucionado tanto que en la actualidad, producto del COVID-19, las visitas que se realizan ahora a proyectos inmobiliarios con la finalidad de ver la maqueta a escala, con la finalidad de ver algún departamento modelo, ahora han llegado al nivel en que puedes tener una visita en realidad virtual, ¿no? Una visita 3D, 360 grados. La experiencia es mucho más completa. Ahí tienes el nivel al cual ha evolucionado la presentación de este tipo de prototipos para vender un concepto mucho más amplio, un concepto mucho más grande, inclusive un concepto que te venda a la vez experiencia, ¿no? Ver exactamente cómo podría ser realmente el desarrollo de esa edificación.
de ese proyecto. Pero no debemos pasar por alto que también podríamos presentar un prototipo por medio de un video, un corto. ¿Qué tipo de prototipo, profesor? ¿Solamente servicios? No. También los bienes pueden ser representados por medio de un prototipo que podría ser un video. En el video podríamos utilizar, por ejemplo, el producto a escala. En el video podríamos utilizar o trasladar la temática del storyboard. Podríamos plantear el roleplay en el video, el manejo y la explicación del plano, el taller de co-creación e inclusive la herramienta Lego Serious Play. O yendo un poco más lejos, la explicación y el manejo de la maqueta en un video. Date cuenta que tenemos una gran cantidad de herramientas para desarrollar la construcción de un prototipo. Por eso es que el taller, el webinar programado para el día de hoy se llama aprobación de soluciones. Lo que vamos a buscar es la aprobación de estas propuestas, que son el producto mínimo viable o el prototipo. ¿Y cómo vamos a buscar esa aprobación? En primer lugar, evaluando cuál es la forma en la que vamos a presentar este producto mínimo viable. Por eso es que todo parte de la construcción de ese producto mínimo viable. Una vez desarrollado el producto mínimo viable, tranquilamente en la fase número 5 del Design Thinking, en el pivote o testeo, ya podemos buscar la aprobación de soluciones por el medio de manejo de algunas herramientas como podríamos utilizar, por ejemplo, el Scamper, podríamos utilizar la malla receptora de información, entre otras herramientas propias del Design Thinking. Esta es la idea y concepto general bajo el cual se busca desarrollar un prototipo, tanto para bien o para servicio, buscando en consecuencia testeo y mejorar ese prototipo hasta el punto tal que ya obtengamos la aprobación definitiva. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero la presentación haya sido de su agrado. Si bien es cierto, ha sido bastante corta, es porque la temática justamente se orienta a ello, al manejo de la aprobación de soluciones. Este webinar forma parte del ciclo de webinars que hemos estado desarrollando todos los días jueves en el rango horario de 5 a 6 de la tarde, programado para el curso Design Thinking. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si tienen dudas y consultas, pueden contactarme por medio del área académica de CAMEX o me pueden encontrar en LinkedIn como José Gerardo Podestá. Muy buenas tardes.